en un futuro Dios ya nos iba a curar de nuestros pecados. Que iba a dar un tiempo, hablando Miqueas, en que los pecados del ser humano iban a ser borrados, en que las faltas del ser humano ya Dios no se iba a acordar de ellas, donde ya eso que había en contra de nosotros, Dios lo iba a perdonar. Esa es la profecía. Por eso dice aquí Miqueas, Él volverá. ¿Dónde? En el futuro. Ese volverá en el tiempo futuro. Él volverá a tener de nosotros, a tener misericordia de nosotros. ¿Y qué dice? Sepultará. O sea, hablando de un futuro, sepultará nuestras faltas, nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En el Antiguo Testamento hemos escuchado muchas veces esto. Nunca fueron perdonados los pecados. Vamos a leer, hermano, gloria al Señor, en Hebreos, en el libro de Hebreos. Hermano, todo esto es para que comprendamos bien lo que estamos hablando de la cena del Señor. Que comprendamos a profundidad eso. Gloria al Señor. Ahora me traje mis lentes porque como ando casi no veo. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Amén, amén. Hebreos capítulo 10. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 10, versículo. Vamos a leer el versículo 1, hermano, para ir entendiendo todo de lo que se trata esto. Amén. Ténganme paciencia, vamos a leer muchas cosas, pero vamos, hermano, a comprender más cosas acerca de nuestra responsabilidad y también el compromiso que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Dice así, hermano, porque la ley, ¿estamos aquí? Amén. Porque la ley, ¿cuál ley? La ley que se dio en el Antiguo Testamento, la ley que se escribió en las tablas de piedra, la ley que se dio al pueblo mientras caminaba en el desierto. Ahí empezó la ley, ahí empezó donde Dios empezó a darle ordenanzas al pueblo de Israel, diciendo: las cosas no van a ser como ustedes piensan. Va a haber reglas de cómo ustedes deben de caminar y de cómo deben actuar en esta tierra. No van a actuar como alguien que no tiene dueño. Van a actuar como, no como esclavos, sino como que como hijos de alguien, obedeciendo a algo. Todo con la finalidad de que les fuera bien. ¿Estamos aquí todavía, no? Amén. Amén. Todo el propósito de Dios de darle su ley a su pueblo en el Antiguo Testamento es para que ellos les fuera bien. Les fuera bien. Dios los bendijera, no batallaran, no sufrieran, gloria al Señor. Esa fue la idea de la ley. En nuestro caso, en nuestra familia, en nuestras familias que tenemos, cada uno de los hogares tenemos reglas en nuestro hogar. Aquí no pueden llegar, no deben de llegar ustedes después de las 10 de la noche. Es un decir. No pueden hacer tiradero en la casa. Ustedes tienen que comprometerse a ayudar en los labores. Son reglas que tenemos en cada uno de los hogares. Cada hogar funciona diferente. Yo las reglas que tengo en mi hogar, yo no puedo ir a tu casa, hermano, hermana, a imponer mis propias reglas. No. Las reglas que yo tengo es para mi familia, para mis hijos, para los que habitan en mi casa. Así también, la ley de Dios fue dada para su pueblo, no para las otras naciones, hermano. Fue dada para su pueblo, fue dada para el pueblo de Israel. No fue dada para los amorreos y los filisteos. No fue dado para esos pueblos. Fue dado para sus hijos, para su nación.
Y todo con la finalidad que le dijo el Señor, esto es la voluntad de Dios. Por eso el sabio Salomón le dice en el último capítulo del libro de Eclesiastés, el fin del discurso hablado, o sea, de que todo lo que ve escrito Salomón, el fin del discurso hablado es este. ¿Cuál era? Temer a Dios. ¿Y qué después dice? Y guardar sus mandamientos. Eso de guardar sus mandamientos es obedecer los mandamientos de Dios. Todo esto la finalidad de que nos vaya bien. Si la Biblia dice no robarás y andamos de traviesos, es nuestra decisión, ¿verdad? Ir a robar, es nuestra decisión. Pero ¿qué pasa si la autoridad nos encuentra haciendo esa falta? ¿Nos va a ir bien? ¿Una autoridad? ¿Nos va a ir bien si nos agarra una autoridad o alguien agarrando lo que no es nuestro? Hay una consecuencia, hay un castigo acerca de eso. Antes de la venida de Moisés no había ley, hermano, no había ley. Pero cuando ya dice, bueno, ahora voy a cumplir esa promesa, ese pacto, esas promesas que dice Abraham, donde yo iba a ser de una nación. Y cuando ya pasan esos cerca de 400 años en el desierto, perdón, en esclavitud en Egipto, Dios dice, ahora he oído el gemido de ellos, ahora voy a rescatarlos. Por eso Dios le preservó la vida a Moisés para que fuera ese libertador, ese Cristo, para que libertara a su nación. Pero ahora Dios les dice, voy a hacer pacto con ustedes. Voy a hacer un pacto con ustedes, donde ustedes van a ser mi especial tesoro y yo voy a ser por padre por ustedes, pero también ustedes van a ser hijos. Por eso, hermano, no puedo olvidarme del Salmo 23:1. Es un salmo entre Dios y su pueblo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué bonito, ¿ah? Que confiarte que nada nos va a faltar con Dios. Pero algo muy tremendo, hermano, es ¿por qué Dios compara a su nación, a sus hijos, a su pueblo con ovejas? ¿Por qué? ¿Por qué no lo compara con una chiva que andan arriba de los árboles? Y hermano, a nosotros nos tocó, a mí, a mi esposa, ver que en lugar de que tuviera ramas un árbol, tenía puras chivas arriba. ¿Sí les ha tocado ver eso? ¿Cómo se suben al árbol? No me lo pregunten porque no sé. Pero íbamos nosotros para allá, para atrás de la presa del Barejonal, atrás de la presa Adolfo López Mateo, atrás de Jesús María, para aquel rumbo, un lugar que se llama Salate de los Ibarra, donde no hay luz, no hay teléfono, no había nada, ni Coca-Colas heladas. No había nada, hermano. Pero eso sí, la gente andaba armada. Andaba armada con sus pistolas y todo ahí, hermano. Pues por ahí nos tocaba pasar por diferentes pueblos, diferentes rancherías. Y a veces nos tocaba ver, hermano, un lugar que se llama Ojo de Agua. Nos tocaba ver un árbol, hermano, de chivas. Y cada semana que pasemos, mirábamos nuevos, chivitos nuevos, esgateados y pintos y de todo. Pero nos tocaba ver un árbol donde estaban arriba todas las chivas, hermano. ¿Cómo se suben? No sé. Pero ¿por qué Dios a nosotros nos compara como ovejas? ¿Por qué? Las ovejas son mansas. ¿Qué más? ¿Por qué las compara como ovejas? Conocen la voz de su pastor. Conocen la voz de su pastor. ¿Qué más, hermano? ¿No hay más? Las trasquilan y no lloran. Las trasquilan y no lloran. Es un hermano adelantado, da lana. Pero ¿por qué nos compara, hermano, con las ovejas? Ahora, si dice la Escritura que nosotros
que Él es nuestro pastor, entonces ¿quiénes somos nosotros? ¿Verdad? Entonces hay una responsabilidad muy grande en tomar esa promesa. El Señor es mi pastor, pero yo tengo que cumplir mi trabajo de ser la oveja de Dios. No la oveja negra de la familia, sino la oveja de Dios. Sino aquel que obedece la voz de Dios. Dice la Escritura que las ovejas oyen la voz de su amo y la conocen, pero oyen la voz de un extraño y no le van a hacer caso, lo van a ignorar. Pero antes de que ese pastor tuviera el control de esas ovejas, el pastor les tuvo que haber enseñado cómo, por dónde ir, por dónde caminar, dónde no meterse, y son obedientes las ovejas. Obedecen. Pero tienen un beneficio donde no les falta nada. El pastor tiene cuidado de ellas. Las lleva a beber agua, no le falta el agua. Si está haciendo mucho sol y sabe que el sol le va a hacer daño a las ovejas, las lleva a un lugar donde no tengan problema. No las va a ir a arriesgar donde haya serpientes o haya algún peligro para ellas, sino que tiene cuidado de ellas. Así es nuestro Dios. La ley de Dios se dio para vivir bajo la protección de Dios, obedeciendo sus mandamientos. Por eso hay un canto que me gusta mucho que dice: quiero que escribas, ¿cómo dice? Quiero que escribas del corazón y de... Pero ¿qué quieres? ¿Qué deseaba que escribiera de ese escritor en su corazón y dentro de su ser? Tus mandamientos y estatutos, que por mi sangre me escucho la alabanza de eso y digo: Señor, ayúdanos a tener esa ambición nosotros de que tu ley esté escrita en nuestros corazones, porque esa es la promesa dada, hermano, en el Antiguo Testamento, que ahora ya no se iba a escribir la ley en tablas de piedra, ahora se iba a escribir en tu corazón, dentro de ti. Ya no se te iba a dar una piedra que vas a poder quedar ahí. Ya no se iba a dar una piedra como Moisés, que como bajó enojado, quebró las piedras y tuvo que volver a subir a recibir otras de parte de Dios. Ahora Dios las escribe en tu corazón, en lo más profundo de tu ser. Todo es con la finalidad de que no te olvides del mandato de Dios. Y estando de camino, y estando en tu casa, y estando en tu trabajo, no te olvides de esas palabras de Dios. Todo es con la finalidad, hermano, de que te vaya bien, de que me vaya bien. Hay una promesa de una eternidad, pero hay mandatos, hay reglas para poder llegar a ese lugar. No nomás, ya la hice, vámonos, ya estoy preparado, ya la salvación no se me pierde. No, aquí es un diario, un constante esfuerzo en buscar el rostro del Señor. El venir a la iglesia, hermano, no te garantiza a ti la entrada al cielo. ¿Cómo? Pregúntame. ¿Por qué, hermano? Pregúntame. ¿Por qué no te garantiza, hermano? Lo que te garantiza la entrada al cielo es obedecer el mandato de Dios. Porque muchos van a decir: Señor, yo no falta a la iglesia. Yo estuve en tu servicio. Mira, canté junto con las hermanas. Mira, hice esto en la iglesia. ¿Y qué le va a decir al Señor? No te conozco. Porque el corazón de ese estaba lejos. Tu corazón estaba lejos de mí. Yo te conozco, no sé quién eres. Porque tu corazón estaba lejos de mí. Ahora, si venimos a la iglesia y obedecemos a Dios, hermano, gloria al Señor. Gloria al Señor, es un tiempo bien aprovechado. Pero si venimos a la iglesia y nos predican y nos enseñan y por medio de los cantos se predica el evangelio, y por medio de los predicadores se habla el evangelio, se hablan los mandatos y no se obedece, ¿de qué nos sirve, hermano, tanto esfuerzo de gastar en gasolina, de gastar tiempo? Estamos en una distracción nada más, pero no con el ánimo ni con el deseo de ir a una eternidad con el Señor. Estamos perdiendo el tiempo. Pero si tu deseo, hermano, es ir un día con el Señor, hermano, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Él ha prometido estar contigo, estar conmigo. Pero para eso hay un reglamento.
hay un reglamento. Y aquí el Señor, hermano, en el libro de Levítico, mire, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley dada ya, no la imagen misma de las cosas, nunca puede ser por los mismos sacrificios. ¡Ay, Señor! Eso hablando del Antiguo Testamento. Y en ese tiempo todavía se continuaban haciendo los sacrificios en el templo. Se hacían todavía porque el templo estaba en pie todavía. La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, o sea, cada año se ofrecían, hacer perfectos a los que se acercan. Pero hay una promesa en Miqueas. Hay una promesa que se tenía que cumplir. Lo que Dios promete lo cumple. No es como nosotros que prometemos y no cumplimos. Prometemos y no cumplimos. Versículo 2. De otra manera, pues ya no habría necesario de ofrecer más sacrificios si el hombre fuera perfecto por los continuos sacrificios que da en el templo. No pierda de vista esto. Esto que está hablando Hebreos, todavía estaba el templo en pie y se seguían haciendo sacrificios dentro del templo. Se seguían haciendo sacrificios. Estaba en pie el templo todavía. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Si así fuera. Pero en estos sacrificios, ¿en cuáles sacrificios? Los que se estaban haciendo dentro del templo todavía. Porque mientras había templo, se hacían haciendo sacrificios. ¿Por qué, hermano? Porque una de las promesas que tenía el pueblo de Israel era que dentro del templo, el cual estaba dividido en dos secciones, el lugar santo donde se hacían los sacrificios y se oficiaban, los sacerdotes oficiaban cualquier rituales ahí, pero había una segunda parte, la cual era llamada el lugar santísimo, que estaba detrás del velo. Ahí el sacerdote no podía entrar continuamente, entraba cada año. Entraba cada año. Pero esos sacrificios, hermano, eran para hacer memoria de que iba a venir un día la promesa de que esos pecados iban a ser borrados. Mientras tanto, hermano, los pecados estaban todavía ahí. O sea, por los que cometían pecados se pagaba una fianza nada más. Pero eran culpables todavía. O sea, en ese tiempo que todavía estaba escribiendo el libro de Hebreos, estaba el templo y se seguían ofreciendo sus sacrificios porque detrás del velo había un arca, el arca de la alianza, el acto del pacto. Ahí en medio se llamaba el propiciatorio, donde estaban los dos querubines, donde casi tocaban sus alas ahí. Ahí de arriba se mostraba la gloria de Dios por medio de la limpieza y los sacrificios que se hacían ahí. Pero una vez que el templo, hermano, fue destruido, ¿dónde más pudieron hacer sacrificios? Ya no hay cerca más de 2000 años o cerca de 2000 años que ya no hay sacrificios dentro de un templo porque no existe un templo. Pero hay una razón que fue dicho por la profecía de parte de Dios. Que ya el Señor ya nos iba a acordar los pecados. Entonces, si el Señor, como dice Miqueas, si el Señor ya nos iba a acordar de los pecados, quiere decir que el Señor iba a quitarlos y ya no iba a haber necesario de más sacrificios. No sé si va conmigo, si me va entendiendo eso. No, sí. Para nosotros, al cumplimiento, pero dentro del templo se continuaron haciendo sacrificios, los que no aceptaron al Señor. Los que no aceptaron al Señor, que hubo pues una poca cantidad, fueron los que aceptaron al Señor. Para nosotros, y el sacrificio principal fue el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero, como el templo estaba todavía de pie, seguían ofreciendo sacrificios ahí. Todavía estaba en pie. Entonces, como los judíos no aceptaron al Señor y la idea de ellos era quitar de en medio a Jesucristo, para ellos decir vamos a crucificarlo,
para ellos pensaban que era una ganancia el quitar del medio a alguien que traía lo que decían ellos, una nueva enseñanza. Ya ha muerto el Señor Jesucristo y resucitado para nosotros, pero ellos continuaban haciendo sacrificios. No los que creyeron en Jesús. Los que creyeron en ese sacrificio, y para ellos ya no hubo necesidad de otro sacrificio. Ya ellos ya iban a ofrecer sacrificios al templo, pero aquellos que no aceptaron al Señor, los fariseos, los escribas, los saduceos, seguían yendo a hacer sacrificios al templo, hasta que después de que fue destruido, ¿ya dónde hacían sacrificios? Para nosotros el sacrificio que contó es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, hay una razón, hermano, porque ya no se pudo hacer sacrificios en el templo. Y la razón fue que ya se sacrificó uno que cumplió con todos los requisitos perpetuos para el perdón de los pecados. Por eso dice aquí, si eso hubiera sido suficiente, un sacrificio en el Antiguo Testamento, entonces no hubiera necesidad de seguir sacrificando. Pero como nomás hacía un recordatorio de los pecados, se hacía cada año. Entonces nomás esa sangre que se derramaba de los corderos aquellos, nomás cubría los pecados, pero los pecados seguían estando abajo. Seguían estando ahí. Nomás eran cubiertos los pecados. O sea, nomás había una remisión temporal del pecado, pero eran culpables todavía. En el caso de nosotros, en este tiempo, cuando nosotros nos entregamos al Señor, tenemos el cumplimiento de Miqueas capítulo 7, versículo 19. Capítulo 7, versículo 19. Pónganlo una vez más, hermano. Ese es el cumplimiento para nosotros, que ella nos iba a acordar, porque iba a echar en lo profundo de la mano de los pecados. Porque ese sacrificio de la muerte y la resurrección del Señor nos afectó para bien a nosotros, donde ya no es necesario seguir sacrificando nosotros a alguien más. Ese sacrificio de Él es suficiente para nosotros, para que los pecados se vayan. Ahora, pero hermano, queda un cheque abierto. Mire, le voy a explicar algo. Yo trabajo en la construcción, instalamos carpete, piso y de todo. Pero hay muchas personas que dicen, yo no quiero pagarte de contado a ti. Y ellos deciden ir a una tienda y decir, oye, quiero instalar mi carpeta. Y les dicen, está bien, te vamos a vender la carpeta y te vamos a dar la instalación también. Muchas veces les prometen la instalación gratis y es su beneficio. Pero también les dicen, mira, si abres una tarjeta de crédito, te vamos a dar 24 meses para pagar. Oiga, hermano, de pagarle de contado a aquel, a sacar una tarjeta de crédito y tardar 24 meses sin intereses, ¿qué hacen las personas? ¿Qué prefieren? Mejor el pagar 24 meses sin intereses, pero se les olvidó por una otra cosa liquidar la cuenta en 24 meses. Hermano, le cae toda la ley de los intereses después, al próximo mes, al siguiente mes, al 20, ¿cómo se le puede decir? En el mes 25 le llegan todos los intereses de una hija. Vámonos. Pero si lo pagan 25 o en 24 meses, no hay ningún cargo de intereses. Entonces las personas van y sacan una tarjeta de crédito, pero el dinero lo deben. De todas maneras lo están debiendo. Ahí está la deuda. Está la tarjeta, pero ahí está la deuda. El Señor vino y pagó, hermano, pagó de contado todo. Donde ya no hay otra deuda que pagar, vino y pagó de contado todo. ¿Sí me entiende? No me explico. También en esa tarjeta que se abre, que queda abierta, lo voy a explicar de otra manera ahora. Va la persona y dice, quiero que me instalen la carpeta. Perfecto, la carpeta son 50 yardas, te va a salir de tanto y te vamos a arreglar la instalación.
Entonces ellos van y pagan con la tarjeta, pero la tarjeta no la cierran. No cerrarla es que no hacen el cobro ahí, sino que extienden un recibo donde es un recibo temporal. ¿Por qué? Porque probablemente cuando vayan a instalar se encuentren con cargos extras. ¿Qué cargos extras pueden incluir? Que haya que mover muebles, que haya que hacer demolición, que haya que tirar alguna basura, diferentes cosas. Y todo eso extra se lo cargan a la tarjeta. Y un precio que iba a ser de $1,000 por la instalación se convierte en 2,000. Pero lo cubrió la tarjeta. Y el cliente al último sale arrepentido de haber agarrado esa tarjeta. ¿Por qué? Porque le cobraron más por el trabajo que lo que era. Ahora, en nuestro caso, hablando del Señor Jesucristo, todo lo que tú acumules en el día, en las faltas al Señor, si vienes humillado al Señor y dices, Señor, perdóname, esa sangre que sigue vigente, te sigue limpiando del pecado. Te vuelve a limpiar del pecado. Porque hay una sangre que está vigente todavía. Está como la tarjeta de crédito abierta. Está para que tú, hermano, llegues a la hora. ¿Qué es más importante, hermano? No cometer el pecado. O apartarse de la iniquidad, apartarse del pecado, apartarse de la maldad. Pero esa sangre está dispuesta, porque dice el Señor ahí que 7 veces cae el justo y las 7 veces el Señor levanta. Amén. Pero ahí tenemos el cumplimiento. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. El sepultar, hermanos, que ya no las va a traer a colisión. Ya, no es que Dios no es como nosotros. Que alguien se pelea con alguien por ahí y va y le dice, perdóname, perdóname. Está bien, te perdono. Al mes vuelve a fallar aquella persona y le dice, perdóname. No, espérate, ya la segunda vez. ¿Cómo que la segunda vez? ¿Te acuerdas aquella vez que me lo hiciste también? Oye, pero no me perdonaste. Sí, pero fui a la segunda. Entonces no perdonó, porque perdonar es quitar el peso a la persona que cometió la falta, quitárselo y agarrarlo, patearlo y ya no puede hacer eso. Eso es el perdón. Cuando usted recuerda la falta que le hicieron, no ha perdonado. Pero el Señor dice que va y la sepulta. Eso quiere decir que nos perdona, que quita y ya no se acuerda de esas faltas que le hemos hecho. Ahora ya el Señor es una página nueva, la cual, hermano, diariamente la encochilla, pero diariamente venimos al Señor y nos limpia nuestros vestidos. Pero tenemos que venir humillados ante Él y decir, Señor, perdóname. Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Esa ley ahí está en mi cuerpo. Pero Señor, eso no es una licencia para yo seguir pecando en contra de ti. Ayúdame y dame fuerza para apartarme de esa maldad. Amén. Ahora, ahí es lo que dice Miqueas. Ese cumplimiento está ahorita con nosotros. Es para ti y es para mí. Un solo sacrificio fue suficiente para limpiarte todo. En aquel tiempo se hacían sacrificios y nunca pudieron ser limpios. ¿Me entienden lo que explico? Volvamos a Hebreos capítulo 10, hermana Diana, por favor. Gloria al Señor. Vamos entendiendo eso, hermano. Voy muy lento, hermano, pero quiero dejárselo bien en claro conforme a la escritura, eso que estamos viendo. Versículo 3, nos quedamos. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, ¿verdad? Se recordaban los pecados. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos, ¿qué dice? O sea, esos sacrificios que se hacían. Ahora, ahí el escritor del libro de Hebreos está hablando en tiempo presente. ¿Qué quiere decir el escritor aquí? Que se seguían haciendo sacrificios. Porque el templo estaba en pie todavía. El templo no fue destruido con la muerte del Señor. Duraron algunos años más hasta que los romanos destruyeron el templo. Pero el templo con la muerte del Señor todavía seguía en pie. Pero fue profecía de parte del Señor que dijo, y no va a quedar piedra sobre piedra. Todo iba a ser destruido.
Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Era lo que se estaba haciendo en ese tiempo. Versículo 5, ¿verdad? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste más, me preparaste cuerpo, hablando del mismo Señor. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hablando del libro de Levíticos. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Es lo que el Señor le dijo a Pedro. Señor, Pedro, ¿qué le dijo el Señor? Satanás, apártate de mí. Porque el Señor, cuando estaba explicando acerca del sacrificio, Pedro saltó y le dijo, Señor, tan mal no te contesta. Entonces el Señor le dijo, quítate de mí, Satanás, me eres estorbo. Pero él venía a hacer la voluntad, no porque le negaron, ya no iba a hacer la voluntad por la cual había sido enviado, no porque lo entregaron, no porque andaban de dormilones los que iban a orar con él, ni una hora pudiendo orar, pero dice, para hacer tu voluntad, he venido para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron. Esto que dice no quisiste ni te agradaron, no quiere decir que yo no aceptaba eso, sino que no era suficiente para pagar la deuda del pecador. No era suficiente. Esto no era suficiente para cubrir la deuda que tenía la humanidad con Dios. No eran suficientes. La sangre era nomás una píldora, era nomás una Advil o una ¿cómo se llaman las otras pastillas? Una Tylenol, no era una Tylenol, no, era una pastilla, una Tylenol para nomás quitar el dolor, pero no quitar el problema. No quiere decir que Dios no aceptaba ese sacrificio que se hacía, hermano, donde se derramaba la sangre, sino que eso no era suficiente para pagar la deuda que había. Había que hacerse otra cosa más arriba. Había que hacerse algo más grande para que Dios quedara complacido y ya no hubiera necesario de más sacrificios. Por eso se hacían sacrificios cada año. O sea, esto no podían complacer, no cumplían los requisitos para cancelar la deuda, pues. Sino que la deuda seguía vigente. Dios nomás, hermano, o sea, con el sacrificio, lo vuelvo a repetir, se pagaba nomás una fianza. Una fianza, se pagaban los intereses, por decir así. O aquellos que empeñaban cosas en el monte de Piedad. Empeñaban la grabadora o la bicicleta o la computadora o los taladros, pero no tenían para pagar la deuda. Iban y pagaban ¿cómo se llama? Un refrendo nada más. O sea, ¿sabes qué? No tengo para pagar la deuda, pero mira, ahí te va el refrendo. Se pagaban los intereses, pero la deuda seguía estando ahí. ¿Sí me van entendiendo? O sea, esos sacrificios no alcanzaban para pagar la deuda. Se pagaban nomás los puros intereses, como diciendo normalmente. Pero eso se hacía conforme a qué? Las cuales cosas se ofrecen según qué. Y esa ley es el primer pacto. Según la ley, esa es la ley que se dio en el monte de Sinaí, fue el primer pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. El primer pacto. Esos sacrificios se hacen según la ley. Es el primer pacto que hubo entre Dios y la humanidad. Donde Dios le dijo, ustedes, esa es mi ley que les voy a dar. Si ustedes hacen esa ley, yo seré para ustedes su Dios y seré su Padre y ustedes serán mi especial tesoro. Pero tienen que cumplir ese requisito. O sea, pero también, hermano, Dios se compromete con nosotros a cuidarnos y protegernos, porque dice la Escritura que el ángel del Señor está acampando alrededor de quién. Y eso de decirle temen es
son los que le obedecen a Dios. Y aparte de acampar, dice que los defiende, gloria al Señor. Los defiende de cualquier maldad que venga en contra de ellos. Pero primeramente tenemos que obedecerle a Él. Quisiera ver si me está entendiendo. Versículo 9, hermano. Y diciendo algo aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y lo dice, quítalo primero para establecer esto último. Hablando del primer pacto y del nuevo pacto que se iba a establecer. Donde ya el primer pacto, hermano, donde estaba, hermano, vamos a leer ahorita en Hebreos capítulo 8, donde era una serie de ordenanzas que se tenían que hacer, pero no satisfacían, hermano, no cumplían los requisitos totales para pagar la deuda. Y esta es la voluntad. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Versículo 11. Y todo, fíjate, está tremendo eso. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, hablando tiempo. Cuando se escribió esto, estaba el tiempo presente. Se seguía haciendo eso en el templo. Los que no habían aceptado al Señor. Los que ya habían aceptado al Señor ya sabían y tenían la convicción de que aquello ya no era necesario para ellos, porque ellos habían aceptado el sacrificio perfecto que el Señor Jesucristo había hecho por ellos. Entonces ya no se acercaban al templo a ofrecer sacrificios a ellos, sino que dejaban eso para aquellos que todavía estaban bajo el primer pacto. Pero ya nosotros estamos bajo el segundo pacto, donde ahora sí, hermano, la falta, la deuda es quitada en su totalidad de nuestra vida. Y ahora sí, Dios nos presenta, hermano, nos presenta como unas palancas palomitas ante Dios. Ese es mi hijo amado, mira, Señor, no, está limpiecito, por medio del sacrificio que yo ofrecí. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Mire, hermano, mire, se lo voy a repetir ya para terminar, hermano, pero acuérdense, nos quedamos en el versículo 11 del capítulo 10 de Hebreos. Escucha esto que le voy a decir y grábese muy bien esto. Ya se lo dije una vez, pero a lo mejor no me lo entendieron correctamente. Allá en el huerto del Edén, hermano, sucedió la tragedia mundial. En el huerto del Edén sucedió la tragedia que sigue afectando a la humanidad actualmente. Y eso estamos hablando que hace 6,000 años. Y eso sigue afectando a la humanidad actual. Donde dice la Escritura que los días van a ir de mal en peor. Y eso no va a parar. Esto va a ir en aumento. Los días van a ir de mal en peor. Un simple ejemplo le voy a dar. Antes, hermano, homosexualidad era prohibida. Después se hacía escondidas. Después fue aceptada. Después ahora, hermano, se hizo pública. Y aguas porque puede ser obligatoria. A como va la ley, hermano, de los hombres, casi eso va a ser ya obligatorio, hermano. De mal en peor va la cosa. ¿Sí me entiende lo que le digo? Donde era prohibido primero, y podemos llegar al tiempo donde ya eso sea obligatorio, que todos tienen que hacer así. Porque la ley, hermano, que están izquierdo de esa tierra, lo están dando los mismos hombres. Ya no se están dejando regir por la ley de Dios. Ya el temor de Dios se le está yendo a los gobernantes. Ya el temor que tenían hacia Dios anteriormente se les está yendo a los gobernantes. Ahora están aprobando cuanta ley se les ocurre, dañando, hermano, la integridad familiar, dañando el núcleo familiar, dañando aún los valores, hermano, humanos que hay.
Pero gracias a Dios por todo, hermano, porque Dios nos cuida todavía a nosotros. Y ahí sucedió, hermano, algo tremendo en el huerto de la tragedia mundial que sigue azotando a la humanidad, que sigue castigando a la humanidad, el haber desobedecido a Dios. Pero llega el Señor, hermano, y en su misericordia llega a buscarlos una vez más. No los olvidó, pecó Adán. Dios se dio cuenta que Adán había pecado, pero no lo dejó a la deriva, sino que le lanzó una misericordia, hermano, que tú no la lanzas al que te ofende, que tú no se la puedes dar, hermano, porque nos falta ese amor de Dios en nuestra vida para perdonar como Él perdonó, para perdonar como Él perdona. Un día que nosotros alcancemos ese amor de parte de Dios, que comprendamos el amor de Dios que nos tiene, vamos a poder nosotros perdonar al que nos ofende, perdonar al que nos hace una mala cara, perdonar a uno al que nos desea mal. Porque la Escritura dice que debemos de amar no más a los que nos aman, sino amar también a quienes, a nuestros enemigos. ¿Y qué era Adán para Dios en ese momento cuando desobedeció la ley de Dios? Se convirtió en un enemigo de Dios. Al desobedecer el mandato de Dios, se convirtió en ese que hace algo en contra de la voluntad de Dios. Pero un Dios en su misericordia va y extiende ese amor y le da una promesa todavía. Pero llega, hermano, el Señor con Adán y le pregunta: ¿dónde estás? Oh, Señor, me escondí porque tuve miedo y estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Quién debería de haber recibido el castigo? ¿Quién debería de haber recibido el castigo? No. ¿Quién debería de haber recibido el castigo? Hermanas, ¿quién debería de usted, hermana? ¿Quién debería de recibir el castigo? ¿Quién, hermana? ¿Quién, hermana? No, la serpiente ya estaba condenada. Hermanas, apoyen, hermanas, apoyen. ¿Quién debería de ser condenado? Condenado. ¿Quién debería de ser condenado? Adán, hermana Cintia, hermana Ide, hermana Nora. Hermana Biblia. Mitad mi tío. Hermana Elizabeth. Eva, hermana Soledad, Adán, hermana, eso nos enseñaron, ¿verdad? Hermana Karen, hermano, el hombre tenía que haber sido el responsable, ese era el responsable, porque ¿a quién se le dio el mandato? Pero le echamos la culpa ¿a quién? A la hermana, le echamos la culpa a la mujer. ¿Qué dijo Adán? ¿Qué dijo Adán ahí? Señor, no me castigues a mí, castígala a ella, porque ella fue la que me dio de comer. A mí no me castigues, castígala a ella. ¿Sí o no dijo así Adán? Analice eso. ¿Lo dijo así o no lo dijo Adán así? ¿Adán, comiste? No, ella me dio de comer. ¿Qué dijo? No me castigues a mí, castígala a ella, porque ella fue la que empezó todo. Pero el responsable, ¿quién era? Adán. Los que no saben español, ¿cómo se dice en inglés? Adán. El culpable era Adán, pero ¿qué dijo Adán? Yo no me quiero ser responsable de esta desgracia. Yo no me quiero ser responsable de esta catástrofe. La responsable es ella, a ella castígala. Pero ahora, hermano, viniendo el sacrificio del Señor, dijo el Señor esto. Dice la Escritura que Él no cometió pecado.
el Señor no cometió pecado, se hizo pecado para favorecernos a nosotros. El Señor le dijo, no los castigues a ellos, castígame a mí. ¿Sí me entienden? Mientras que Adán dijo, no, castígala a ella fue la culpable. Ella fue la culpable. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no castigues a la humanidad, castígame a mí. Yo voy a pagar la deuda que tiene cada uno de ellos. Castígame a mí, yo voy a pagar la deuda por ellos. Los golpes, las cachetadas, los desprecios que le hicieron al Señor eran lo que merecíamos nosotros por la falta. Pero el Señor dijo, no los castigues a ellos, castígame a mí. Tu ira derrámala sobre mí, no sobre ellos. Yo me voy a poner en lugar de ellos. Ahora, ese es el nuevo pacto, donde el Señor dice, ahora yo me voy a poner por ustedes, pero ustedes se comprometen a obedecer la ley de Dios, todo con la finalidad de que nos vaya bien. ¿Sí entiende el grande misterio que hay en eso, hermano? De que siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Él dio su vida, no por sus amigos, dio su vida por sus enemigos. Están cansados, quisiera seguirle, ¿no? Quisiera seguirle, pero por amor al hermano Rogelio, al hermano Víctor, voy a parar. Pero eso está muy emocionante de comprender, hermano, cómo Dios nos ha amado siendo enemigos de la cruz de Cristo. Él vino y murió. Ahora, hermano, ¿cuánto más ahora siendo amigos? Ahora habiendo aceptado, ¿cuánto más el Señor va a tener cuidado aquí de mí? Gloria al Señor. Hermano, póngase de pie, gloria al Señor. Hermano, Dios les bendiga. Dios les pague por ser buenos oidores, gloria a Dios. Amén. Pero es importante sumergirnos en estos pequeños detalles que hay en la Escritura, los cuales, hermano, nos abren el entendimiento para conocer, hermano, más y más el grande amor que Dios nos tiene. Que Dios te tiene, que Dios me tiene. Este grande amor, hermano, mire, nosotros como esposos a veces no podemos perdonar una comida fría que nos sirve la esposa. No podemos perdonar eso. Nuestro carne, no podemos perdonar que no se les haya echado azúcar al café. No se nos puede perdonar que no nos hayan recibido en la puerta. No podemos perdonar eso. Cosas insignificantes. Bueno, la comida está fría, párese. Ahí póngale 30 segundos al micro, vámonos. El café no tiene azúcar, es por su bien, también un pegue de diabetes también. Vea el otro lado de la moneda, no se enfoque en las cosas malas. Gloria al Señor. Ayer nos explicaban algo y nos decían que un hombre se casaron, hermano. Pero el hombre decían en mi pueblo, era malo de las cuatro patas, el hombre. Y dice que se casaron con la muchacha, pero en el noviazgo no se conocen muy bien, ¿verdad? En el noviazgo son apariencias nomás, los reales cuando se van a vivir juntos y cuando se van de viaje juntos y cuando firman el papel, sino cuando ya viven juntos. Eso es lo real. Cuando hay que lavar, cuando hay que planchar, cuando ya ronca uno y todo, ahí es lo real. Y se fueron y dijo, no, pues la muchacha estaba acostumbrada por su casa pues, a cocinar con el Señor. Y le preguntó a la mamá, le dijo, ¿qué hago de cocinar para mi esposo en el primer día que amanece? ¿Qué le llevo? Le voy a llevar la comida a la cama, le dijo. Hija dijo, hay unos gorritos estrellados, le dijo, ¿qué pasa en la cama? Hermano, gloria al Señor, ¿cuánto hace que no llevan unos gorritos a su cama? A usted, ¿cuánto hace, hermano? ¿No lo hacen, hermano? Hermano, no le llevan la comida a la cama a usted. ¿Y el hospital?
Háblalo, Señor. Hermano, no le llevan el desayuno a su cama, hermano Manuel. Hermano Manuel, ¿usted le lleva el desayuno a su cama? Hermano Víctor, no le llevan el... Hermano Bernardo, hermano Rogelio, ¿ya no le llevan el desayuno a la cama? Hermano, estamos en la misma situación. Yo le pregunté, estamos en la misma situación, hermano. El hermano tiene muchas ocupadas, hermana. Y le llevaron el desayuno unos bolitos estrellados a aquel hombre. Y aquel hombre, hermano, no los quería estrellados, los quería revueltos. Y pues perdóname, Jesse. Al siguiente día, hermano, se los lleva revueltos. Dijo, ¿los quiere revueltos? Se los lleva revueltos. Se los lleva revueltos y el hombre va y dice, yo no los quiero revueltos, no los quiero estrellados. Y le habla a la mamá, ¿qué hago? Mira, este hombre, un día le llevé huevos revueltos y no quiso, y le llevé huevos estrellados y no quiso, ¿qué hago? Y yo, pues que se tire la canica, le dijo, llévale los dos. Llévale en una mano huevos estrellados y en otra mano huevos revueltos. Pero eso soluciona el problema, ¿va? Y llegó así la amada, hermano, con el esposo, pero el malo, era malo el hombre. Era malo ponerse de mucho. Y le llevó, hermano, los estrellados y revueltos. Le dijo, aquí te traigo tu desayuno. ¿Cuál quieres? Le dijo. ¿Quieres los revueltos o quieres los estrellados? Le dijo. Y se levanta el hombre, mira, le dijo, los estrellados los quería revueltos y los revueltos los quería estrellados. No das una mujer, le dijo. Pero era malo, hermano, agradezca lo que le lleve, hermano, algo que le lleve, hermano. Mira, agradezcamos a Dios, hermano, por todo, hermano. Gloria al Señor. Ya con aguantarnos, hermano, mucho trabajo le hacen las hermanas. Gloria al Señor por aguantar, hermano. Pero ¿cuál era la paradoja, la enseñanza? No me acuerdo, pero se vio bonito lo que dijo. Que de cualquier manera el hombre quería hacer problema. Pues. Sí, porque era. Y una cosa que le dijeron al hermano, mira, si quieres, si buscas problemas, sin duda vas a encontrar problemas. Así que no busques problemas. Hermano, Dios les bendiga, vamos a orar para. Hermano, Bernardo, le llevan el desayuno a la casa.